Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Es un repaso de la división y la multiplicación. ¿Por qué? División y después voy a hacer la multiplicación para verificar el resultado. Y entonces matamos dos pájaros de un tiro. Después te voy a dejar unos... vamos a dividir 121 entre 57.246. Pues ¿cuántas veces cabe 121 en 572? Oye, pues tú tanteas, ¿ok? Tanteas. ¿Y qué tanteas? Pues ¿cuántas veces cabe 121 en 572? Y tanteamos, ¿ok? Y vamos a ver 4. Y multiplicas por el 1 primero, luego por el 2 y luego por el 1 otra vez, ¿ok? Y empezamos. 4 por 1 es 4, ¿sí o no? 4, y se pone debajo del 2, ¿ok? Vamos a verlo. ¿Ok? Se pone debajo del 2. 4. Y ahora 4 por 2 es 8. Y lo ponemos debajo del 7. Debajo del 7. ¿Pudo haber quedado mejor? Sí. Aquí. Y luego 4 por 1 es 4 y se pone debajo del 5. En este punto, que tenemos 484, le ponemos el signo de menos y restamos, ¿ok? De 4 a 12, ¿ok? Estamos hablando de 8, ¿ok? Y 8. Y 8 con lo que nos llevamos, ¿cierto? Aquí va a dar 0. No hay que ponerlo, pero lo voy a poner por aquello de, ¿verdad? Y ahora, este 4 que está aquí, lo bajamos. Lo bajamos y lo bajamos aquí. Y ahora volvemos otra vez al proceso. ¿Cuántas veces cabe 121 en 884? ¿Ok? Y entonces vemos que cabe, vamos a ver, tanteando, 7. 7 por 1 es 7 y así. ¿Ok? ¿Qué te he dicho siempre? Te tienes que saber las tablas de ¿qué? De multiplicar. Te tienes que saber las tablas de multiplicar. ¿Ok? Voy a cambiar el color de la flecha. ¿Ok? Y va aquí. Y entonces seguimos. Estamos hablando de que 7 por 1 es 7. 7 por 1 es 7. 7 por 2 es 14. ¿Ok? 14. Y 7 por 1 es 7. Y uno que nos llevamos del 14 fue 8. Y volvemos a poner el signo de restar y restamos, ¿ok? Esto nos va a dar 37. Esto nos da 37. Ya no voy a poner el 0 aquí. Y vamos a bajar la flecha otra vez, porque este número viene para acá, ¿ok? Este número viene para acá. Y estamos hablando del 6. Aquí el que bajamos fue el 4, ¿ok? El 4. Y ahora tenemos cuántas veces cabe 121 en 376. ¿Ok? Esa es lo que tenemos que preguntar, ¿no? Pues mira, aquí hay casi 400, aquí hay 121. Vamos a probar con el 3. No, aquí voy a ponerlo en rojo otra vez. 3. Y seguimos. 3 por 1 es 3. 3 por 2, 6. Y 3 por 1 es 3. Fíjate, le ponemos el signo de menos y hacemos la resta. Aquí son 3, aquí es 1 y aquí es 0. Y lo voy a parar ahí. Lo voy a parar aquí. Lo voy a dejar con este residuo. Este es el residuo. En Estados Unidos, el residuo, lo voy a cambiar de color, se suele poner aquí arriba. Pero aquí está bien. Esto está bien. Residuo R. ¿Ok? 13.
13. Bien, y en este caso, pues podemos entonces decir que hemos terminado. El resultado es 473 con un residuo de 13. Pero, ¿cómo sabemos que lo hicimos bien? Importante. Pues nada, hacemos la operación inversa de la división. La pregunta es, ¿tú sabes cuál es la operación inversa de la división? Exactamente, se me escapó, la multiplicación. Pues vamos a hacer la multiplicación para verificar que ese resultado es el correcto. Cuando tú multiplicas, yo te he dicho alguna vez que te tienes que aprender las tablas de multiplicar. Sí, ok. Mira, 1 por 3 es 3, 1 por 7 es 7 y 1 por 4 es 4. La tabla del 1 es sumamente sencilla, pero la del 2 también. Mira, 2 por 3, exactamente 6. 2 por 7, 14. Te llevas una, recuérdalo, te llevas una. Por lo tanto, 2 por 4, 8. Y una que te llevas, 9. Y entonces procedemos a multiplicar nuevamente por la tabla del 1. 1 por 3 es 3, 1 por 7 es 7 y 1 por 4 es 4. Y ya esto se convierte, estos tres subresultados, ¿ok? Esto es una suma y sumamos 3 y 6 más 7, sabes que 6 más 6 es 12, si tienes uno más es 13, te llevas una, 6 más 7 es 13, 1, 5, 9, 12, ¿cierto? 12, te sigue llevando una y estamos hablando de 10 y más 7, estamos hablando de 17, te sigues llevando una, más 4, 5. Pero fíjate que este resultado que está aquí no es esto que está aquí. ¿Por qué? Porque le falta el residuo. Y como le falta el residuo, vamos a sumarle el residuo. Y entonces, más 13. 6, 3 más 3, 6. ¿Sí o no? 3 más 1, 4. Bajo el 2. 7. 5, 57.246. Ese es el resultado que está aquí. Oye, ¿y sabes qué? Hicimos bien la división. Para esto sirve el check. Mira, lo voy a escribir aquí. Esta es la verificación. ¿Ok? La verificación. Check. ¿Ok? Entonces, en 3 segundos te van a salir unos ejercicios que tú tienes que resolver, ¿ok? Son 2 divisiones y después que salgan las divisiones las verificas con mi resultado y entonces te voy a enseñar en este video cómo encontrar los números primos de unos números, ¿ok? Y tienes que poner los exponentes a esos números primos si es que los tienen, ¿ok? Vamos a trabajar con eso. 1, 2, 3. Nada, vas a tener que dividir el ejercicio A y el ejercicio B. Ok, una vez que lo hagas, por favor, verifícalo con el resultado que va a salir en estos momentos. 5072 cabe, tú buscas de izquierda a derecha los próximos 4 números, ok, y cabe una vez. ¿Por qué una vez? Porque aquí estamos 50, si lo subdividimos de 2 en 2, 50 y 72. Si aquí tenemos 99, 91, no cabe 2 veces, porque entonces se pasaría de 9.991. Por lo tanto, cabe una vez, multiplicas, como te dije en la división anterior, el número por todos los números que están fuera de la casita y lo pones debajo, lo restas y así vas haciendo cada uno de ellos. Te puse en azul, ¿verdad? Una vez que ya hice la resta, la primera resta, el 8, y entonces buscas un número que
de 49.198. ¿Cuántas veces cabe aquí adentro? Pues entonces aquí era 9, lo multiplicas y te da este resultado, haces la resta, luego bajas el número 4, fíjate que está en otro color, y lo multiplicas, es verdad, el 7, porque cabe 7 veces, por este número que está fuera de la casita, y el residuo es 0. Lo mismo sucede con 17 dividido entre 2.516. 25, buscas el 25, este 25, ok. 17, ¿cuántas veces cabe en 25? Pues una vez, porque si fueran 2 sería más de 25. ¿Tú me entiendes? Pues sería 2 por 7, ya sería aquí 14, te llevas una, y 2 por 1 2 y una 3. O sea, ya sería 3, sería mayor que el 25. Por lo tanto, cabe una vez. Multiplica 1 por 17, se lo restas a 25, sobran 8, bajas el 1, mira, ya no te puse la flecha, baja el 1, y entonces, ¿cuántas veces cabe 17 en 81? 4, multiplicas el 4 por el 17, son 68, y lo restas, sobran 13, bajas el 6, mira que no te puse la flecha, baja el 6, ¿cuántas veces cabe? El 136 en 17 en 136, 8 veces. Si te fijas, da 136 y al restarlo da residuo 0. Vamos a ver los números primos de esos 3 números. Vas a buscar el número más pequeño que divida al número. En este caso siempre no puedes empezar por 1 porque sería 36. Pero vas a empezar con el 2. 36 se puede dividir entre 2, sí. Entonces divides entre 2 y esto da 18. 18 se puede dividir entre 2, sí. Lo divides entre 2 y ¿qué te da? 9, porque 9, mira, 18 por 2, 36. Y 9 por 2, 18. ¿Sí o no? ¿El 9 se puede dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Pues sí. Porque ¿ok? 9 dividido entre 3 es 3, ¿ok? 3 por 3, 9. 3, ¿se puede dividir entre 2? No, entre 3 sí, porque es un número primo, ¿cierto? Y aquí ya llegué al final. El resultado de este búsqueda de números primos es estos números primos que están aquí, ¿ok? Y esto sería 2 al cuadrado, ¿ok? Por 3 al cuadrado. Si tú multiplicas 2 por 2 es 4 y 3 por 3 9. 9 por 4 es igual a 36. ¿Sí o no? 25. Ok, ¿se puede dividir entre 2? No. Entre 3 tampoco. Entre 4 tampoco. Entre 5. O sea, todo número que termina en 5 se puede dividir entre 5. ¿Y cuánto es? Pues 5. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas 5 por 5 es 25. 5 se puede dividir por ¿qué número? Por el 5. ¿Y qué te da? 1. ¿Ok? Estamos 5 entre 5 a 1. Por lo tanto, estos números que están aquí, se puede decir que esto es 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. Estamos claros. Bien, vamos al 196. El 196 sí se puede dividir entre 2, termina en número par, entre 2. Cuando tú divides entre 2, esto es 98. 98 se puede dividir entre 2, pues claro, porque termina en par. ¿Ok? Esto es 49, porque 7 por 7 es 49, pero 49 por 2 es 98. ¿Estamos claros? Bien, ahí ya te dije por qué número se puede dividir. Entre 7, ¿cierto? Entre 7. Y 49 entre 7 es 7. 7, como es un número primo, solo se puede dividir entre él mismo y el 1. Y 7 dividido entre 7 a 1.
Y aquí también terminamos. Entonces, esto es 2 al cuadrado por 7 al cuadrado. ¿Ok? Estos son los resultados. Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.